ratito nada más vamos a estar conversando sobre la listeria, esta bacteria que afecta a los alimentos. Antes, Fede Paz tiene en pantalla más información para compartir con nosotros. Sí, gracias, Sole. Exactamente, Listeria monocytogenes. La intención ahora, antes de charlar con nuestro próximo invitado, Aníbal Abreu, que es especialista en irradiación, es aportarle a ustedes, los televidentes, información valiosa, por cierto. Primero, de qué se trata la listeria y después, qué tipo de hábitos debemos tener para evitar la enfermedad, ¿no?, que genera esto. Bueno, ¿qué es la Listeria monocytogenes? Es una bacteria que se encuentra en alimentos, al igual que en el agua o los suelos, y causa la enfermedad llamada listeriosis, ¿no? Vamos a seguir adelante para contarles qué síntomas se presentan. Bueno, náuseas, vómitos, diarrea, puede tener sangrado también la diarrea, fiebre y también intenso dolor abdominal. Síntomas semejantes a los de la gripe. Pueden venir acompañado del cuadro con una febrícula o fiebre alta, dolor de cabeza y también dolor de cuerpo. Hay que prestar mucha atención y sobre todo consultar a un especialista, porque estos síntomas lo podemos asociar a una gripe y sin embargo podemos estar padeciendo esta enfermedad. ¿Qué tipo de hábitos debemos tener o qué tipo de recomendaciones debemos seguir en nuestra casa? Fundamentalmente para el tratado de los alimentos, aquello que no se hace a nivel de producción, lo podemos hacer nosotros en nuestra casa para evitar esta enfermedad. Cocinar completamente los alimentos crudos de origen animal, como por ejemplo carne vacuna, pescado, pollo o cerdo. Cocinarlos bien, con responsabilidad. Y luego también los vegetales, lavarlos minuciosamente. Esto con el tratamiento de los vegetales y de la fruta también. ¿Se acuerdan cuando hace unos cuantos años se hizo una campaña para evitar el cólera, que se sugería lavar frutas y verduras con hipoclorito? Bueno, esto es exactamente lo mismo, ¿no? Una cucharada de hipoclorito de sodio cada 5 litros de agua, y obviamente que dejarlos en remojo un tiempo y luego enjuagarlos bien para evitar contagiarnos de esta enfermedad. Separar también las carnes crudas de los vegetales y obviamente que lavarse bien las manos y lavar los utensilios luego de utilizarlos y antes de utilizarlos, cerciorarlos de que estén en buenas condiciones higiénicas. Recomendaciones al consumir los alimentos. Bueno, siempre que sean alimentos perecederos, evite consumir leche sin pasteurizar, esto es muy importante. También hay que estar muy atentos al tratamiento que se le han dado a los quesos que vamos a consumir. Es fundamental evitar tomar jugos de frutas envasados sin pasteurizar y evitar también consumir pescados y mariscos crudos, parcialmente cocidos. Esas son recomendaciones que nosotros debemos tener en cuenta en casa a la hora de tratar algunos alimentos para evitar esta enfermedad, que como ya hemos informado aquí en Buen Día Uruguay, se cobró la vida de algunas personas. Pero para seguir profundizando en el tema y sobre todo para tener en cuenta qué tipo de tratamientos se deberían dar a algunos alimentos, es que en el Living comenzamos a charlar con quien es experto en irradiación, Aníbal Abreu, que ya está junto a Sol. Efectivamente, Fede, él nos va a explicar una tecnología que podría justamente ayudar a combatir este tipo de bacterias en los alimentos. Aníbal Abreu, bienvenido. En primer lugar, bueno, decir que usted ha trabajado desde 1990 en aplicaciones de esta tecnología de irradiación, responsable también del proyecto nacional Introducción de la Tecnología de Irradiación en el Uruguay, y también se ha ocupado de la instalación del primer y único irradiador piloto en el Uruguay, en el LATU, ¿verdad? Efectivamente. Esto para introducirnos a esta tecnología que en realidad poco sabemos de qué se trata. Adelante, bienvenido. Bueno, en principio muchas gracias por darme la oportunidad de hablar de esta tecnología, que es sin duda una solución para muchos problemas, no solo de salud, sino también de calidad de los productos, porque es una aplicación multipropósito. En el Uruguay han existido muchos proyectos desde la década del 75, en el año 75, el capitán de navío Merino en el Ministerio de Industria y Energía ya se registra el primer proyecto para irradiar papas, ajos, por inhibición de brotación y material médico descartable. Y posteriormente hubieron muchos proyectos que han ido fracasando porque le faltaba alguna pata, o la inversión, o la normativa, o el mercado. Y como les decía, esta tecnología, porque es importante para el Uruguay, porque soluciona problemas de salud. Y hoy en día está siendo, en el sentido de la aplicación a escala industrial,
una oportunidad subutilizada, se puede decir, ¿no? En el sentido de que todavía no la tenemos a escala industrial disponible. Si bien hubo un proyecto importantísimo en el año 2002, quien habla presentó un proyecto en el LATU, que después tuve la satisfacción de no solo de formularlo, sino de ejecutarlo, y hubo una etapa de prefactibilidad bastante larga hasta el 2008 en el cual se decidió iniciar un proyecto con 2 etapas, una etapa piloto que fue la que se cumplió y una etapa industrial porque es un resorte del sector privado la prestación del servicio, ¿no? En esa etapa piloto se logró disponer del primer irradiador a escala piloto, como tú decías, y que no había ninguno en el Uruguay, no había nada, ahora es lo único que hay. La normativa en el caso de los alimentos irradiados, que tampoco existía y es necesaria, se conoció la potencial demanda por el servicio, ya sea en temas de calidad o para exportación. En aquel momento había un interés muy grande del subsector citrícola para ingresar al mercado americano por el problema del cancro cítrico. Después se ingresó con frío y con bromuro de metilo y demás, pero no llegó a culminar este proyecto para aportarle a la tecnología. Ahora, ¿no? Aníbal, pero para que la gente entienda, ¿esto es un proceso de ionización de los productos? Para que la gente lo pueda entender, ¿qué es lo que se le hace a los productos y qué se obtiene de este proceso? Bueno, prácticamente y básicamente consiste en exponer el producto a un campo de energía electromagnético, en este caso, que puede ser por rayos gamma o por aceleradores, por electrones acelerados, por un cierto tiempo controlado. Si es poco tiempo, puede ir desde pasteurización, en el caso de los alimentos, si es un tiempo mediano puede ser de contaminación o desinfección, hasta esterilización, o sea, lograr la muerte total o intentar lograr la muerte total de los microorganismos. Pero la calidad de los alimentos se ve afectada, por ejemplo. Y justamente la ventaja que tiene la tecnología, que no varía la temperatura y no afecta organolépticamente la calidad del alimento. El alimento inclusive es muy difícil saber, es imposible saber si fue tratado o no después de que pasó a las dosis adecuadas. Es una tecnología que requiere, sin duda, un proyecto, como se hizo en el LATU, de mitigación, o sea, de información, como bien decía Federico, al consumidor, porque tiene, en el imaginario popular se asocia la tecnología nuclear con los fines bélicos. Esta es una aplicación de tecnología nuclear con fines pacíficos que no deja residuos de ningún tipo. Para la salud no tiene ningún efecto secundario. Para la salud no tiene ningún efecto secundario. Y usted dice que los alimentos mantienen sus nutrientes y no se ven afectados en la calidad. Efectivamente. Todos los alimentos de origen animal, vegetal, cualquier tipo de alimento se puede someter a la irradiación de iones, en definitiva. El único, obviamente, tiene alguna limitación, como tiene el frío, como tiene el calor, como tiene el autoclave, como tienen todas las tecnologías en el caso de conservación de alimentos, porque quiero aclarar que no es solo para conservar alimentos, sino para solucionar problemas de las llamadas ETAs, ¿no? Las enfermedades transmitidas por los alimentos, como en este caso que estamos hablando, de la listeria. ¿Cuáles son los alimentos más vulnerables para tratarlo? Bueno, eso iba. Vulnerables a tener bacterias, ¿no? Dañinas. Bueno, eso es una amplia gama, ¿no? Muchos alimentos, dependiendo de la temperatura, dependiendo de las prácticas de manufactura, pero generalmente los alimentos tienen problemas para la salud humana, como bacterias que pueden ser gram negativas, si es por un lado, o sea, que sean más resistentes a estos tratamientos, y bacterias como esta de la listeria, que son sensibles y que pueden ser tratadas fácilmente, inclusive con calor. Pero después tenemos la Escherichia coli, tenemos la salmonela, que a veces cuando uno, por ejemplo en el caso de la Escherichia coli y en la carne, en las hamburguesas, que es carne procesada, carne industrial, si bien la bacteria muere en la superficie fácilmente con calor, porque uno puede decir, bueno, ¿y por qué en Uruguay comemos tanto churrasco y no tenemos esos problemas de muertes como ha habido en Estados Unidos y en varios países por comer hamburguesas crudas? Es porque se mezclan las superficies, se cocinan mal y entonces ahí perdura la bacteria. Con el caso de la irradiación, como tiene profundidad
y tiene la gran ventaja de que no se tiene que preparar especialmente el producto, o sea, el producto... no tiene que llevar cocción necesariamente, por No, ejemplo. no tiene, por ejemplo, uno prepara la hamburguesa que estábamos hablando en el producto, en el envase final, y se trata en el envase final e inmediatamente puede ser consumido. No necesita, como el óxido etileno, por ejemplo, tener periodos de un periodo de tiempo de cuarentena para ser tratado. Ahora, Aníbal, cuando uno manipula carnes, por lo general, trata de que queden bien cocidas, ¿no? Pero distinto es el tratamiento de frutas y verduras, que a veces no se les da el proceso de higiene previo necesario, ¿no? Yo me pregunto, ¿no? Si esto está comprobado así, ¿por qué no es cuestión de política de Estado someter a todos los alimentos que están a disposición de la sociedad a un tratamiento de estos? Bueno, sin duda, esa es una de las cuestiones que en particular yo sostengo. Yo creo que es obligación de los estados en este momento tener este servicio a escala industrial, no solamente a escala piloto, porque piloto ¿qué significa? Que es a escala pequeña. Claro. Entonces, si uno va a tratar un volumen muy grande, continuamente no es posible con los equipos piloto. Pero sin duda que es importante, más que todo por los temas no solamente de las enfermedades transmitidas por los alimentos, sino también por el caso de las frutas, que si bien en las frutas no hay enfermedades grandes que afecten la salud humana, porque el cancro cítrico es un cáncer en la piel producido también por una bacteria, pero es una manchita que los uruguayos siempre hemos comido con esas manchas y demás, pero sí afecta la calidad de la piel de la fruta para cuando se exporta. También pasa con la mosca del Mediterráneo. Lo que es fundamental en países productores de alimentos es las pérdidas post cosecha. Esta tecnología evita la pérdida post cosecha, que es mucho dinero, y evita también, en el caso de las enfermedades, los tratamientos. Le da más durabilidad al producto. Claro, sin duda. Aníbal, a propósito también, bueno, en el mundo, ¿cómo se manejan con este sistema? ¿Qué ejemplos hay? Porque acá veíamos que hay un logo, ¿no? Sí. Que es el logo para identificar justamente los alimentos que han sido, bueno, ionizados, podemos decir, ¿no? Con este logo los productos son identificados, que es obligatorio además identificarlos, Sí, ¿no? es o sea, hay toda una reglamentación internacional y que después la adopta cada país en cada producto, en el cual cuando el producto es irradiado, por ejemplo, en el caso de las especias, que no hablamos, pero es importante, la especia generalmente tiene una carga microbiana muy importante, que es responsable de que el producto final tenga una vida de góndola menor, ¿no? Porque uno dice, por ejemplo, bueno, utilizo el orégano, la pimienta o lo que sea en nuestras comidas. Ahí no tenemos problema porque lo calentamos, pero en el caso de que vaya un embutido empieza a crecer las unidades formadoras de colonia y ahí el producto dura menos. En ese caso, cuando es menos del 10% del valor del producto final, sí se tiene que poner en la especia, en el paquete de la especia, no en el producto final. Pero en el caso de la hamburguesa que hablábamos hoy, sí tiene que tener el logo de herradura y tiene que estar no solamente identificado, sino explicado dentro de lo que es la composición del producto que está irradiado. En Uruguay, aunque les parezca mentira, no solamente se irradia a escala piloto, sino que se reciben también productos irradiados. O sea, la reglamentación que se logró en este proyecto es importante, no solo para cuando irradiemos y exportemos, sino por los productos que vienen importados. Claro, Aníbal, es oportuno decir que no revierte un proceso de descomposición la irradiación, ¿no? Sino que Muy buena previene que consumamos productos contaminados, en definitiva. Pero cuando ya comenzó un proceso de descomposición, eso es irreversible. Ahora, ¿es muy costoso todo el proceso de ionización de los alimentos? El proceso, esa es muy buena pregunta, y una buena aclaración. Esta tecnología, como todas las tecnologías, no solucionan problemas ni de mala manufactura, ¿no? O de malas prácticas de manufactura, ni soluciona problemas de putrefacción. Una vez que el producto está echado a perder, esto no lo soluciona. Esto sí lo que es
en la cadena productiva evita que sucedan esas cosas. Con la ventaja de que es libre para el medio ambiente, no tiene cuarentena y todas las ventajas que yo les decía hoy de que se puede tratar en el producto final, ¿no? Perdón, la otra pregunta. No, ¿y qué costo tiene? O sea, ¿es costoso? El costo, la inversión para una escala industrial es importante como inversión puntual, pero para una inversión en un mercado tampoco es importante. Está en el orden de los 6 millones de dólares una planta multipropósito que trata 7.000 a 10.000, dependiendo de la dosis, metros cúbicos al año, que podemos decir que una planta de ese tipo sirve para todo el Uruguay. Pero una gran pregunta, pero después el producto no es más caro que los tratamientos normales. Por ejemplo, si uno va a tratar con un bañado de cloro o un túnel de lo que sea para cualquier producto o con óxido de etileno, está en el orden del mismo costo que los demás, con la ventaja de que a veces elimina otros tratamientos, por ejemplo, de agroquímicos. Claro. Esta tecnología puede evitar el uso de agroquímicos. Bueno, porque ese es el gran tema de hoy, ¿no? Para mucha gente. Es decir, cada vez queremos saber más qué es lo que estamos consumiendo. Sin duda. Tenemos mayores dudas también sobre eso que estamos consumiendo, sobre el tipo de tratamiento, sobre el tema de los agroquímicos. Entonces, a veces también la palabra irradiación puede ser fuerte, ¿no? Para un consumidor. Por lo pronto vos decís que en ese sentido también puede ser beneficioso porque puede disminuir que en el proceso de esa elaboración del alimento haya menos químicos, en definitiva, sí. a través de esta tecnología. Sí. Que decís es absolutamente sin contraindicaciones para la salud humana ni para las propiedades de los alimentos. Claro, no tiene ningún tipo de contraindicación porque en definitiva es un ejemplo práctico que es fácil de comprender. Si uno va con una placa, porque esta tecnología puede ser con rayos X, con rayos gamma o con electrones acelerados. Es lo mismo si yo voy al médico y me hacen una placa de tórax y después se la llevo al médico. Lo que fue irradiado fue la placa, no fui yo. Un día que nos visitaron nos decían, ¿y por qué es tan bueno para la salud y tan peligrosa la irradiación para el ser humano? Y es tan sencillo porque uno no entra a la celda de irradiación, lo que entra es el producto y mata los seres vivos que son los microorganismos nocivos, ¿no? Claro. Es una y para que haya interés, por último, porque usted decía, esto tendría que ser más una política de Estado, ¿no? Claro. Actualmente está como pensado en el sector privado. Claro, o sea, yo no me refiero a que sea no tiene por qué ser un servicio que sea público, sino que sí se necesita, como ha hecho el LATU en este periodo, un apoyo constante de todos los gobiernos de los países para lograr tener este servicio. Si el privado, porque hay una pregunta, una respuesta que se me pasó, en Argentina está desarrollado desde los años 50 y hoy tiene 3 o 4 plantas de irradiación. En Brasil hay más de 16 entre electrones acelerados y electrones gamma. Hay en Chile. Los únicos países que no tenemos a escala industrial somos Paraguay, Uruguay y Bolivia. Y uno dice, bueno, pero si es tan bueno, ¿por qué no lo hemos tenido? Porque los uruguayos no somos menos inteligentes que los demás países, ni demás. Es por una cuestión de mercado. Porque una inversión de ese tipo necesita un volumen que lo justifique. Sí, y recién ahora se está justificando porque la tecnología está siendo demandada en el mundo para el comercio internacional. Sí, claro, pero si al productor le dan la certeza de que su producto va a durar más, de que va a tener menos descarte, precisamente por un tema de descomposición, me parece que es una buena inversión también, ¿no? Sin duda, pensando sin duda, en eso lo que es la durabilidad de la producción. Bueno, Aníbal, ha sido muy interesante. Es un tema que en las últimas horas cobró notoriedad, con noticias que no fueron muy buenas, pero queríamos dar esta visión, ¿no? Y esta solución también que se puede encontrar a este tema. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes y nosotros, en lo personal, ustedes tienen mi teléfono, estoy a la orden para los potenciales demandantes del servicio, inclusive del sector privado que puedan estar para el interesados asesoramiento. en este tema. Dejamos sus datos disponibles. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.